¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una presentación más de Arqueología de Bolsillo y Profesor Panda, donde el día de hoy Mariana, nuestra productora y directora general, y yo, Miguel Báez, nos vamos a llevar a platicar sobre un nuevo tema, platicar sobre una nueva aventura relacionada con la arqueología, con un nuevo horizonte por el frente que nos llevará a conocer pues buena parte de lo que entendemos en nuestro país como una gran área cultural de gran valor, de grandes dimensiones, y que pues nos presenta a nosotros los arqueólogos un gran reto para poder estudiarla. Como veremos durante la clase del día de hoy, que dividiremos en dos partes, pues hemos tenido una forma muy particular de estudiar a las culturas del pasado, y esto a veces se va reflejando poco a poco en la manera en la que nosotros nos acercamos ahora, hoy directamente. Como verían y como ustedes saben, el nombre de esta plática, el nombre de esta charla, es Desentrañando Mesoamérica. Y esto es porque, pues, nos es de mucho interés el conocer, evidentemente, sobre Mesoamérica, pero también ustedes se preguntarán, y eso es algo que trataremos de resolverles un poco, es y cómo lo usamos los arqueólogos, por qué es importante o por qué debiera de ser importante. Entonces, pues el día de hoy los llevaremos a dar una vuelta por algo que es un tema muy arqueológico, pero que nos es muy importante y muy interesante a nosotros porque abarca pues prácticamente toda, bueno, no prácticamente, abarca toda la geografía de nuestro país en diferentes áreas, en diferentes niveles, pero justamente por eso es por lo que nosotros consideramos que era importante abordar el tema el día de hoy y hacia el futuro en diferentes cursos, de los cuales ya les estaremos platicando un poquito más adelante. Por lo tanto, el día de hoy, insisto, les platicaremos en más o menos una hora y media, un poquito menos, un poquito más, cómo es que entendemos básicamente el concepto de Mesoamérica, cómo lo podemos tal vez identificar y sobre todo en la primera parte pues hablaremos un poco de cómo es que se entiende este mismo tema y cómo lo podríamos ver en otras partes del mundo, que eso pues siempre es interesante poder aprender un poquito más de otras regiones de nuestro planeta, otras áreas culturales de gran importancia, porque pues como ustedes saben y nosotros hemos hablado y repetiremos varias veces durante esta clase y este curso y esta charla, pues Mesoamérica, es decir, México antiguo, el territorio de México, pues es una de las grandes superpotencias existentes en el mundo relacionadas con arqueología. Y esto es algo que debe ser muy importante para nosotros porque obviamente nos pone en un nivel muy elevado respecto a lo que sucede en otras partes del mundo, solamente en el sentido comparativo, en el número de sitios o el número de sitios abiertos al público, en donde también somos líder mundial, sino en el potencial, el cuidado del pasado, las formas de filosofía referente a cómo entendemos nosotros al pasado y por lo tanto para qué lo cuidamos y por qué lo cuidamos. Y entonces, pues creo yo que podemos hoy tener una charla bastante interesante donde esperamos que a ustedes les sea de agrado y eventualmente, pues si quieren estar con nosotros en otros eventos, pues ya les iremos diciendo llegar información constante de nuestros cursos. Hoy entonces, pues yo les daré una charla, les daré una plática, me voy a apoyar en una presentación que les voy a compartir en este momento y que nos va a llevar a, pues, desentrañar el territorio, desentrañar el concepto de Mesoamérica, que es, insisto, muy interesante y muy importante para nosotros los arqueólogos. Así que bueno, los invitamos a acompañarnos durante entre los próximos 90 minutos y poder entender un poquito más de nuestro pasado. Si tienen ustedes por ahí alguna pregunta, pues por ahí al final trataremos de leer algunas de sus preguntas y de responderlas. Así que si pueden ponerlos en el chat, si estoy, digamos, despierto y abierto de los ojos, por ahí la puedo contestar al tiempo que sucede, pero si no, regresaremos a ellas un poquito más adelante. Entonces, pues, bienvenidos una vez más, Desentrañando Mesoamérica, esta charla de acceso gratis que Profesor Panda y Arqueología de Bolsillo les presenta esta noche. Bueno. Vamos a empezar un poco por
entender un poco qué es Mesoamérica, ya después lo explicaremos un poquito en algunos términos. Pero como les decimos, pues es nuestra carta de presentación en este mes, parte de nuestro menú cultural. Ya saben que siempre tratamos de estar ofreciendo cursos, clases y algunas otras metodologías didácticas para que ustedes puedan aprender un poco más de arqueología junto con nosotros y también nos hagan aprender más arqueología porque, como siempre les digo, pues es interesantísimo que nos hagan algunas preguntas que no sabemos responder y que por lo tanto nos dejan tarea para poder revisar durante los próximos días y aprender un poquitito más junto con todos ustedes. El día de hoy vamos a dividir la clase en dos partes, básicamente. La primera, estará, pues, diríamos, en la universidad, diríamos un poco en los cursos universitarios, pues es un poco más teórico, es decir, tiene que ver con una serie de conceptos muy interesantes, muy importantes que utilizamos mucho en arqueología y que todos utilizamos, solamente que a veces les decimos de otra manera desde otras áreas de investigación, desde otras áreas del conocimiento. Pero vamos a hablar primeramente sobre las superáreas culturales, es decir, grandes regiones o grandes áreas culturales que hay en nuestro planeta y que además pues tienen una serie de características muy especiales, al igual que Mesoamérica, y que nos hacen que tal vez podamos entender un poco mejor este término. Recuerden que un poco hoy en día el término Mesoamérica se refiere un poco a geopolítica y tiene que ver con la zona de al sur de Estados Unidos, México, Centroamérica y parte de Sudamérica. Incluso, bueno, hay otros grupos o otras formas de llamar a otras áreas de nuestro planeta, pero es una manera en la que hoy se conoce de una manera un poco más geopolítica, pero que para nosotros pues es básicamente las culturas arqueológicas que sucedieron en el territorio mexicano, incluidas algunas zonas de Centroamérica de las que ya hablaremos. La segunda parte de la clase, la segunda parte la dedicaremos un poco más a cosas más específicas, como a conocer los indicadores específicos que nos hacen entender por qué todas estas temas se conjuntan, se aunan y podemos nosotros hablar de una gran área cultural y obviamente de una manera muy rápida, muy veloz, señalarles cuáles son estas áreas, cuáles son sus áreas vecinas y por qué es importante que nosotros estemos investigándolas constantemente. Entonces, bueno, pues damos paso justamente a este primer tema, a esta idea de las superáreas culturales, que es un concepto que se desarrolla en antropología y en arqueología más básicamente, pero que tiene que ver con grandes regiones del mundo que tienen una alta concentración de eh, vamos a decir, de altas culturas. Es decir, son áreas en donde está sucediendo, eh, antes se llamaba a principios de nuestro siglo, incluso utilizábamos algunos términos que hoy en día ya no son precisamente útiles, como por ejemplo los lugares donde existían diversas civilizaciones. El caso de Mesoamérica, pues incluso vamos a ver que hay diversas conjuntos culturales muy importantes que además suceden al mismo tiempo, lo cual por eso, insisto, hace que esta sea una área increíblemente interesante. De hecho, les podría comentar que en todo el mundo siempre hay pues mucho interés en desarrollar proyectos arqueológicos en otras regiones del mundo, ah, proyectos universitarios, por ejemplo. Y México es uno de estos países donde constantemente estamos viendo gente de muchas partes del mundo acercarse. ¿Por qué? Porque es un lugar, insisto, muy importante a nivel mundial y donde están sucediendo muchas cosas que nosotros encapsulamos en el término de Mesoamérica. Pero les voy a poner primeramente algunos ejemplos de otras superáreas culturales para que más o menos me entiendan cuál es el fenómeno y entonces nos quede un poquito más claro a qué nos referimos con Mesoamérica, de la cual hablaremos más adelante. Por ejemplo, en este caso les muestro un mapa de Grecia, de lo que llamaríamos la antigua Grecia, marcando los sitios arqueológicos más importantes conocidos, estudiados, descubiertos de ese país, o incluso algunos de estos sitios arqueológicos que son además, por ejemplo, mencionados en textos históricos, lo cual es también bastante interesante. Si hubiéramos incluido en este mapa, o se hubieran incluido, por ejemplo, los sitios turcos,
en Turquía, pues, que es un país vecino, pues por ahí también tendríamos a la antigua Troya, por ejemplo, enfrente de estos puntitos rojos que están en alguna de estas islas, más o menos por aquí estaría Troya, que es un sitio muy importante en la historia antigua, porque es un sitio, además hoy ya lo conocemos, un sitio arqueológico, pero que es de gran importancia porque conjuga una enorme cantidad de información histórica con información arqueológica. Pero solamente quería concentrarme en el mundo griego, es decir, en lo que corresponde geográficamente a Grecia, porque justamente esta es una zona donde nosotros sabemos que sucedían numerosas culturas al mismo tiempo y que todas ellas estaban perfectamente bien diferenciadas en cuanto a lo que nosotros podríamos llamar hoy en día su identidad, es decir, quiénes son. No vayamos muy lejos si ustedes piensan o se acuerdan o tienen muy fresca en la mente, incluso obras de cultura popular como el cine y películas como 300, pues recordarán que se retrata a un grupo muy particular en la historia que son los espartanos. Sin embargo, los espartanos eran un grupo de griegos, había muchas otras naciones griegas. En aquella época y en aquella región se les conocía como las polis, es decir, las ciudades griegas. eh, por ejemplo, pues la más importante y la más grande era Atenas, no Esparta. Esparta era un sitio particularmente, eh, tal vez de segundo orden, no necesariamente de primer orden, usualmente hay solo un sitio, que es en este caso Atenas, pero había muchas otras unidades políticas, vamos a decir, ciudades, reinos, mm, conjuntos políticos bien diferenciados, territorialmente bien diferenciados. Y tenemos que tomar en consideración que nosotros llamamos vulgarmente o históricamente hablamos de la cultura griega, una gran cantidad de eventos y sucesos que acontecieron más o menos entre el año 1200 hasta el año, si no me recuerdo, 300 antes de nuestra era, cuando los romanos toman el control de las islas griegas y de Grecia, particularmente del territorio griego. Pero toda esta cantidad de tiempo, estos casi 1200, 900 tal vez años, que nosotros llamamos Grecia o cultura griega, pues en realidad es un conjunto y un popurrí de culturas que son griegas, pero que se parecen un montón en muchos aspectos y en muchas cosas. Por ejemplo, en casi todas estas culturas que nosotros llamamos griegas, que insisto, podría ser Atenas, Esparta, Tesalónica, eh, posteriormente los macedonios, los minoicos, los micénicos, diferentes grupos que suceden en el tiempo a diferentes momentos, todos esos grupos a lo largo de casi 1000 años pues comparten una enorme cantidad de rasgos particulares muy importantes. Por ejemplo, en prácticamente todos estos lugares hay una adoración importante por los dioses griegos y tienen más o menos, digamos, elementos más, elementos menos, pues comparten más o menos la misma estructura de los dioses en casi todas estas regiones. Es decir, Zeus es, por ejemplo, el padre de todos los dioses, existe en prácticamente todas estas culturas la idea de Cronos, es decir, del padre de Zeus, el inventor del tiempo, el inventor eh, del universo, vamos a decirlo vulgarmente como lo conocemos, y esto hace que todos estos grupos pues pudieran tener mmm, puntos básicos en los cuales organizarse y además tener contacto, tener comunicación o generar diferentes eh, pues situaciones en las que todos ellos pues se iban pareciendo a ciertas cosas. Por ejemplo, otro caso en el que prácticamente todos estos grupos tenían correlaciones, se conocían y actuaban y operaban de una misma manera, por ejemplo, podría ser a través de la economía, comerciaban entre ellos, o tal vez, por ejemplo, en el transporte. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, también se podría compartir en dados casos redes de comercio, de transporte, es decir, rutas de transporte, rutas de comunicación. Y esto es bastante, bastante importante. Pero también vamos a ver a lo largo de esos 1000 años casi que se comparten también muchos rasgos culturales, es decir, muchos rasgos físicos en los objetos. Por ejemplo,
durante bastantes siglos, con varias diferenciaciones, evidentemente, pero durante muchos siglos ustedes van a ver la aparición de las llamadas ánforas griegas, que son este tipo de vasos, a veces son más altos, a veces son más delgados, a veces son más anchos, pero usualmente son este mismo tipo, es decir, tienen orejotas, como un poco como si fuera una de estas copas de fútbol que se juegan ahora en la modernidad, y tienen usualmente fondos negros y una serie de decoraciones relacionadas con temas mitológicos o temas de tipo cotidiano, y prácticamente todos estos en esta misma gama de colores, eh, con diferentes estilos, a veces un poco mejor hechos, a veces un poco menos realistas, a veces un poco más abstractos, pero en general se comparte durante casi un milenio la misma forma de hacer en general los objetos. Y esto es algo que va a suceder muchísimo, por ejemplo, en Mesoamérica. La elaboración de cerámica, por ejemplo, ya hablaremos un poquito de eso, en Mesoamérica, pues en general no tiene una gran variación en todas las regiones, se hace más o menos de la misma manera, obviamente en cada región con particularidades muy específicas, pero nosotros más o menos de esa manera podemos entender que existen estas superáreas culturales. Insisto, Grecia, pues como país, apenas empezó digamos, fue al igual que México como país, pues fueron a partir de periodos independientes y otros temas sociopolíticos, pues son naciones relativamente modernas. No es precisamente que nunca en el pasado ellos se hayan llamado griegos específicamente. Es la forma con la que nosotros conocemos a los antiguos habitantes y las antiguas culturas existentes en Grecia, que como platicamos, pues son un montón. Pero no es la misma, no es la única, perdón, superregión o superárea cultural de la que nosotros podemos hablar a gran detalle. Y entonces van a ver cómo en el caso de Mesopotamia, en lo que llamamos hoy el oriente de Asia, básicamente, la región cercana al Golfo Pérsico, al norte de Arabia, pues fue una zona muy importante en la historia de la humanidad, porque se considera que esta es la zona donde primeramente aparecen fenómenos como, por ejemplo, la agricultura o la domesticación de animales. Se cree que en diferentes partes de esta gran región, de esta área que fue pues inundada por dos ríos muy grandes, llamados, aquí los tienen arriba, el río Tigris y abajo el río Éufrates, que más o menos van a converger en la misma región hacia el Golfo Pérsico, donde la inundación anual, es decir, la bajada de agua por estos ríos que sucedía cada año, inundaba áreas muy grandes, es decir, la cantidad de agua era gigantesca, el territorio era plano, y entonces se inundaban una enorme cantidad de territorios, y en estos pues empezaron a crecer una enorme cantidad de especies de cereales que fueron o empezaron a ser aprovechados por los seres humanos y que posteriormente pues se dieron cuenta de cuál era el ciclo de cada una de estas plantas, cuál es el ciclo de cada uno de estos granos, y comenzaron a producirlos ayudados constantemente por la caída o la bajada de los ríos, la gran crecida de los ríos propiamente dicho, que sucede cada año. Y entonces, pues nosotros llamamos Mesopotamia a un área gigantesca que ocupa básicamente todo el territorio de Irak, una pequeña parte de Irán, parte de Siria, parte del Líbano y de lo que es actualmente el territorio de Israel. Toda esta región se vio, digamos, beneficiada a partir de las grandes cosechas que existieron cada año durante miles de años en esta región, y entonces se comenzaron a suceder fenómenos muy interesantes que tienen que ver con la manera en la que el hombre, el ser humano prehistórico, manejaba la economía. Es decir, comenzó a producir muchísimo más de lo que podía consumir. Y este fenómeno hacía que tuviera excedentes y estos excedentes pudieran ser transformados en, por ejemplo, grandes obras arquitectónicas, como por ejemplo estos que son los zigurats. Esto es, digamos, el equivalente, vamos a decirlo vulgarmente, el equivalente a nuestras pirámides. Son grandes edificios de planta rectangular, con grandes escaleras al frente. Son edificios de tipo religioso, son propiamente
templos, lo que nosotros llamaríamos solo un templo, o el equivalente, por eso hago el ejemplo de nuestras pirámides. Recuerden que, por ejemplo, las pirámides de Egipto, pues no son necesariamente templos eh, en el sentido más estricto, sino que en muchos casos, por ejemplo, son las últimas moradas de algunos gobernantes o incluso monumentos. Por lo tanto, es una diferenciación ahí importante sobre la forma en la que el edificio es utilizado. En el caso de Mesopotamia, como les mostraba, voy a regresar un segundito al mapa, pues en el caso de Mesopotamia, durante más o menos unos 4000 años, si no es que un poco más, a partir del año 6000 más o menos antes de nuestra era y hasta el 2000 o el 1500 de nuestra era, hubo un desarrollo cultural increíble, algunas veces en la zona alta, algunas veces en la zona del delta, pero por ahí van a ustedes hablar, oír hablar incluso de sitios que vendrían mencionados como los originales donde suceden cosas de la Biblia, por ejemplo, como la ciudad de Ur. Pero también están otros grandes yacimientos arqueológicos como, por ejemplo, Uruk, Babilonia o Nínive, que son grandes capitales de lo que posteriormente fue una especialización de la gente de Mesopotamia. Sin embargo, otra vez, toda esta región en medio de los ríos no estuvo precisamente unificada durante ningún momento, ni ellos se hacían llamar a sí mismos los mesopotámicos. Existían los babilonios, existía la gente de Nínive, y entonces cada uno era de alguna manera grandes reinos, grandes conjuntos políticos de gran importancia, que tenían fuerte sobreproducción económica y entonces pues podían comerciar con una enorme cantidad de productos que suceden en esta región y en otras áreas donde se fue ampliando el comercio. Por ejemplo, con hacia el final de Mesopotamia, o digamos su última etapa, pues una amplia relación comercial, por ejemplo, con Egipto, que era la otra gran superárea cultural de la que, bueno, en este caso no vamos a hablar porque es, digamos, tiene otra serie de ideas, pero que ahí sí hubo una unificación, por lo tanto no era nuestro mejor ejemplo para poder hablar de Mesoamérica. Sin embargo, insisto, pues Mesopotamia va a tener este tipo de rasgos, por ejemplo, al empezar a hacer construcciones religiosas de gran tamaño. Esto va a suceder prácticamente en todo el territorio de Mesopotamia, pero también van a suceder otros fenómenos similares a lo que vamos a ver en Mesoamérica, que son de importancia regional y que van a definir de alguna manera esta región, y es, por ejemplo, la escritura cuneiforme. Escritura cuneiforme nos referimos a esta manera de hacer en tablas de arcilla, estos que nos parecen garabateos muy burdos, pero que si ustedes se dan cuenta, en algunos casos, por ejemplo, se repiten algunos elementos, es decir, se repiten palabras, se están repitiendo diferentes temas, y en otros lados estamos viendo los mismos elementos, pero en diferentes números. Es decir, esta tabla para una persona más o menos del año 4500, 4000 en esta región de Irak, en esta región llamada Mesopotamia, pues mucha gente sabría leer estos documentos. Esto es un documento escrito. En Mesopotamia se han encontrado miles, decenas de miles de tablillas de arcilla donde la gente escribía cosas. Por ejemplo, estaban muy interesados, como les decía yo, ya que eran un lugar donde había un gran excedente económico, pues se encargaron de registrar buena parte de esos excedentes económicos y empezaron a desarrollar formas muchísimo más sofisticadas de economía, como por ejemplo los préstamos. Hay tablillas que dicen que se está prestando dinero de una persona a otra persona y es una especie de contrato en donde una de las personas estaría dispuesta a pagar de vuelta el recurso que se le está prestando. Y esto creo yo que es fenomenal porque nos hace entender a través de estos objetos cómo es que el ser humano pues fue haciéndose de alguna manera más complejo en cuanto a su comportamiento, pero lo que insisto en este momento nos debe llamar a nosotros la atención es que este tipo de escritura trascendía a las ciudades, trascendía a las pequeñas unidades, y entonces hacía que buena parte de las personas que vivían en medio de estos dos ríos se pudieran comunicar entre ellas. Y entonces, además de tener un mismo lenguaje escrito, por ejemplo, podrían no hablar el mismo idioma, esta es una región étnicamente diversa,
Es decir, bueno, se parecen mucho los grupos, pero están bien diferenciados en cuanto a sus comportamientos etnográficos, étnicos, perdón. Pero si tú tienes un solo sistema de escritura, pues aunque hables una lengua diferente, el sistema de escritura te va a servir para poder desarrollar comercio con alguna persona o para poder escribir leyes o para poder hacer algún otro tipo de temas que tuvieran que ser de alguna manera eh, perpetuados, que es lo que nosotros vemos. Esta tablita pequeñita de arcilla que ustedes ven en su pantalla debe tener más o menos unos 5.000 años de antigüedad, es decir, hace 5.000 años ya había una persona que al igual que nosotros hoy en día, pues se prestaba una lana y le decía, pues fírmame esta letra, fírmame esto, porque pues obviamente ahí hay una pérdida económica, pero implica obviamente el concepto de administración, el concepto de economía, el concepto de plazo a futuro, un montón de cosas que nosotros hoy en día veríamos. El que suceda en una amplia región, pues nos hace ver que al igual que Mesoamérica, pues habría una gran comunicación entre diferentes grupos y nosotros lo llamamos para poderlo estudiar mejor, pues una superárea cultural, en este caso Mesopotamia, o en el caso que habíamos visto anteriormente, pues cultura griega. Pero otro ejemplo en América del que me gustaría platicarles es el caso de los Andes. Los Andes es una amplísima, muy larga región que se encuentra básicamente ocupa el territorio de Perú, pero también buena parte de Ecuador, una parte buena parte, perdón, de Bolivia y una parte importante de Chile y Argentina, de la parte norte. Sin embargo, la gente piensa muchas veces que cuando nosotros nos referimos a las culturas andinas, usualmente lo primero que piensa es en la presencia de sitios como Machu Picchu, por ejemplo. Es decir, la gente piensa que esto es las culturas de los Andes y este es un sitio muy importante, capital imperial de los incas, pero esto es básicamente hacia el año 1500. Antes, en Perú se desarrollaron una importante cantidad de culturas arqueológicas que son muy variadas, que son muy ricas y que nos hacen ver que Perú en muchos sentidos tiene unos símiles muy grandes con México. Perú es una superpotencia arqueológica también porque tiene una diversidad muy, muy llamativa. Por ejemplo, en Perú puede encontrar numerosos sitios arqueológicos que están además relacionados con diferentes culturas. Por ejemplo, antes de la llegada o la aparición de los incas, pues tal vez uno de los principales grupos que existieron en la parte norte del actual territorio de Perú es la gente moche. La gente moche es un grupo étnico muy interesante que habita al norte de Perú y que se desarrolló más o menos entre los años 100 y 700 de nuestra era, es decir, casi 800 años antes que los incas, 600 años antes que los incas, y estos construyeron increíbles pirámides como Chan Chan o otra enorme cantidad de sitios que se conocen como los sitios del río Wari o los sitios Wari, que es otro de los sobrenombres con los que se conoce a esta cultura. Es muy rica, es muy hermosa, tiene una enorme cantidad de elementos muy llamativos dentro de su iconografía, es estudiada por numerosos investigadores de muchos países porque son lugares, una región muy, muy interesante, que además pues se ha estudiado a cierta profundidad por diferentes universidades norteamericanas y arqueólogos peruanos, y entonces pues sabemos que en lo que llamamos área Huari, es decir, en el norte de Perú, en un área pues grande, importante, pero al norte de Perú, solamente pues se han encontrado cientos de sitios arqueológicos que muestran parte del poderío que tenía este grupo cultural. Sin embargo, insisto, pues para nosotros es mucho más común pensar en la presencia de los incas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, pasa lo mismo un poco que con los mexicas, con los aztecas, pues son el grupo que entró en contacto directamente con los españoles, con los conquistadores, y entonces, pues obviamente tenemos más información relacionada con estos pueblos, hay información histórica, hay información arqueológica, y entonces, pues suceden
insisto, un fenómeno muy interesante o muy parecido al de los mexicas, donde conocemos mucho de ellos. Sin embargo, no son los únicos grupos de gran importancia que sucedieron en el territorio de Perú. De hecho, insisto, más o menos tendríamos que pensar que en Perú o el área andina, si lo llamáramos como superárea cultural, pues en el área andina tendríamos que estar pensando en una ocupación de gran importancia arqueológica, más o menos desde el año 1500, 2000 antes de nuestra era, hasta el año 1530 aproximadamente, que fue cuando empezó el proceso de colonización y de conquista del Perú, fue de manos de Francisco Pizarro, el conquistador español. Pero esto, insisto, nos da un panorama, digamos, a vuelo de pájaro, un poco rápido, pero interesante para que nosotros podamos entender por qué llamamos superáreas culturales, por qué las marcamos o por qué las indicamos de una manera tan llamativa y cómo entenderlas. Es decir, son áreas geográficas que existen hoy en día y que nosotros las identificamos desde nuestra perspectiva de la modernidad, pero que no necesariamente en el pasado tuvieron esa misma significación. Nosotros pues no sabemos desafortunadamente si es que los pueblos mesoamericanos, como los llamamos, pues tenían conciencia de esa conciencia, me refiero a poderlo filosofar. Obviamente se conocían ellos, la gente de Oaxaca con los mayas, la gente de Oaxaca con el centro de México, y obviamente compartieron una enorme cantidad de elementos culturales que son muy interesantes y muy importantes, pero que además, pues para nosotros, los arqueólogos, se va marcando como un canon muy importante. Y esto es, creo yo, lo importante o lo interesante. Nosotros vamos reconociendo la presencia de Mesoamérica en nuestro territorio por diferentes motivos muy interesantes. Sin embargo, este es un modelo, como yo les decía al principio, básicamente de corte teórico. ¿Por qué? Pues porque, como les digo, Mesoamérica no existía como tal en el pasado, no era comprendida como una superregión arqueológica de parte de los grupos que la habitaron en su momento, de los grupos que estuvieron desarrollando grandes y elevadas culturas en el territorio mexicano y en otros lugares como Guatemala o Belice, parte de Honduras, parte de Nicaragua, parte de Costa Rica. El término se lo debemos a un antropólogo llamado Paul Kirchhoff, de origen germano, que él es el que acuña en la década de los 30, más o menos, el término de Mesoamérica. ¿Por qué? Pues porque en Europa se estaban ya acuñando estos grandes términos de área cultural para otras regiones. Y esto es bastante interesante porque entonces lo que básicamente hace Paul Kirchhoff es decir, bueno, ok, en esa época, a principios del siglo pasado, pues se estudiaba y se entendía ya no necesariamente los sitios arqueológicos como aislados, sino empezaban a darse cuenta los investigadores de que había regiones muy concentradas y que en regiones cercanas, vamos a decir, territorialmente, había una serie de detalles muy similares que a pesar de que en el tiempo no fueran entre culturas simultáneas, seguían sucediendo. Por ejemplo, un caso muy llamativo podría ser el caso de la eh, adoración, por ejemplo, de las serpientes en todas las culturas mesoamericanas. Es algo que sucede desde en los primeros momentos de Mesoamérica, más o menos en el año 3000, por decirle un número de inicio, antes de Cristo, antes de nuestra era, hasta 1521, el momento de la conquista con los españoles. Estamos hablando casi de 4000 años de historia, 4000 años, en los que hay temas que se van repitiendo constantemente, como ciertos animales, ciertas deidades, a veces cambian de nombre, pero los conceptos son los mismos. Por ejemplo, adorar a la lluvia, adorar o pensar o considerar la existencia de una deidad específicamente dedicada a el control de las lluvias, que nosotros usualmente lo conocemos como Chac o como Tlaloc, pero que seguramente tuvo muchos otros nombres en el pasado. Entonces, por Kirchhoff lo que hizo fue, pues, definir más o menos a través de estilo, a través de sitios arqueológicos, a través de mapas,
esta gran región, esta gran área, que entendió y llamó él Mesoamérica, y que además nos dejó una serie de listados, vamos a decir de alguna manera, listados donde se nos explica cuáles son los rasgos que se comparten en todas las áreas culturales de México, porque determinó que era demasiado variada la estructura de lo que él entendía como Mesoamérica, era incluso más compleja que algunas de las regiones, por ejemplo, que Mesopotamia, y más parecida en cierto sentido al desarrollo que platicábamos hace un momento de Grecia. ¿Por qué? Porque sucedían muchísimas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, al mismo tiempo en nuestro país, por ejemplo, en la época de lo que llamamos el epiclásico, por ponerles un ejemplo, es decir, alrededor del año 700, 800, 900 de nuestra era, una vez que Teotihuacán desapareció, pues podríamos estar hablando de numerosas regiones que al mismo tiempo están interactuando, están de muy diversas formas interactuando, a veces a través del comercio, a veces a través de la guerra. Y entonces Kirchhoff lo que dice o lo que entiende es que hay una enorme cantidad de detalles que se repiten, hay una enorme cantidad de temas que son similares en muchas regiones y que por lo tanto esto nos haría de alguna manera definir la presencia o la existencia de esto que llamaríamos hoy en día superárea cultural. Y esto creo yo que es bastante importante porque justamente pues lo que él va a definir, que ahora lo platicaremos con más calma, pues lo que él va a definir es un área que va a incluir pues prácticamente todo el centro y sur de México, incluyendo los estados, es decir, si ahora verán otra vez un mapa, pero digamos está de alguna manera en las costas, desde Sinaloa hasta Chiapas, digamos en el Pacífico en México, y básicamente pues todo el Golfo de México del otro lado, desde Tamaulipas hasta el Mar Caribe, y por el Pacífico, desde, insisto, Sinaloa hasta Chiapas. Entonces, eh, lo que él define a través de todos estos rasgos, ahora platicaremos con más calma, pues es que están sucediendo en esta región por más de 4.000 años, 4.500 años más o menos, están sucediendo una serie de fenómenos repetitivos, cosas que están sucediendo en puntos muy diferentes. Piensen además que Grecia, por ejemplo, platicábamos hace un rato, Grecia pues es un país más o menos, vamos a decir que está grande y entonces es más o menos del tamaño de Puebla. Imagínense, Puebla es un estado pues mediano a pequeño comparado con muchos de los estados de nuestra república que ya ubican dentro de esta región. Esta región abarcaría aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados, es decir, la mitad del territorio actual de México. Hay que recordar que el norte de México es increíblemente grande. Ahora platicaremos de él un poquitito para que vean que tampoco lo olvidamos qué pasa con ese otro 1 millón de kilómetros. Y una historia cultural de más de 4.000, 4.500 años. Eso sería de alguna manera Mesoamérica combinada con un listado de unos 30 más o menos temas que estarían siendo repetitivos. Por ejemplo, la presencia de la agricultura o la presencia del sacrificio humano por diversos motivos o diferentes otras formas de tecnología que hablaremos en un momento más en nuestra segunda parte de esta charla.